Sí, ok. Miren, vamos a tratar, necesito que participen más. La evidencia no solamente es para ustedes, también es para la universidad. Entonces, pues, no sé qué medidas vayan a tomar en caso de que no haya participación de su parte. ¿Vale? Ahí desconozco. Pero pues creo que no está de más hacer más amena la charla, ¿no? Yo sé que es un poquito complicado, es incómodo, pero no hay otra alternativa más que esta. ¿Sale? ¿Me escuchan, chavos? Sí. Sí. Ok, miren. Vamos a empezar con estática, nos vamos a enfocar media hora y de ahí pasamos a la de arquitectura de computadoras. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con estática. Les voy a compartir en plataforma, en la unidad 1, hay unas diapositivas, ¿vale? Que son con las que vamos a trabajar el día de hoy. Si pueden, por favor, descárguenlas. ¿Me escuchan, chavos? Sí. ¿Sí? Antonio, ¿me escuchas bien? Ok. Vamos a empezar, ¿sale? Con estática. Para empezar con estática, primero tenemos que empezar a hablar sobre la mecánica. Al fin y al cabo, la estática es una de sus ramas. ¿Vale? Ahí están viendo las diapositivas. Sí. ¿Sí? Ok. Primero vamos a hablar de lo que es la mecánica, ¿sale? Entonces, la mecánica es una ciencia, ¿sale? Que se va a encargar de analizar todos los fenómenos físicos naturales, ¿sale? Entonces, nosotros entramos en esta parte, o ustedes como ingenieros en mecánica automotriz requieren saber de mecánica, no solo porque el nombre de la carrera lo dice, sino porque en el automóvil se encuentran involucrados un gran número de fenómenos físicos, ¿sale? Desde las cargas que deben soportar los elementos mecánicos, ¿vale? Los momentos que van a existir sobre los ejes de transmisión, ¿vale? La fricción que va a existir por culpa del aire con la carrocería o el asfalto con las llantas, ¿vale? O las fuerzas que van a existir en los amortiguadores y demás, ¿vale? Entonces, por eso es que ustedes requieren conocer de mecánica, o por lo menos los principios fundamentales que son utilizados a la hora del diseño de elementos mecánicos, que es una materia que van a llevar más adelante. Esta materia es una de las materias que les va a dar pie para encaminarse a un mayor número de materias, ¿vale? De esta materia depende la materia de mecánica de materiales, después diseño de elementos mecánicos, o diseño mecánico, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con los temas fundamentales. Vamos a ver ahí qué es la mecánica, cómo se divide. Ya sabemos que la mecánica estudia los cuerpos, los fenómenos físicos, pero tiene varias variables. La mecánica se va a dividir en la mecánica de cuerpos rígidos, cuerpos deformables y la mecánica de fluidos, ¿vale? Estos tres temas, ¿sí? Corresponden a materias próximas. Cuerpos rígidos lo van a ver ustedes en mecánica de materiales, ¿sale? En mecánica de materiales
¿sale? Entra la parte de estática, ¿sale? Ahí en cuerpos rígidos nosotros vamos a analizar elementos que no se deforman, vamos a idealizar piezas mecánicas, ¿sale? Que nunca se van a deformar sin importar la carga que nosotros le vamos a poner. Eso es lo que se analiza ahorita en estática, ¿sale? En dinámica se analiza algo similar, pero aquí analizamos qué pasa con ese cuerpo, el movimiento, ¿vale? ¿Qué pasa con una fuerza aplicada sobre ese cuerpo y qué movimiento va a dar como resultado? Pero también vamos a suponer que el elemento, ¿sale? Soporta todas las cargas y nunca se va a deformar, nunca se va a romper. Después lleguemos a cuerpos deformables, que es mecánica de materiales. En esta ya vamos a empezar a analizar el comportamiento del cuerpo sobre esas fuerzas. Si se va a deformar, si se va a romper, etcétera, ¿sale? Eso lo van a ver ustedes el siguiente semestre. Después tenemos mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos es una rama muy extensa, ¿sale? Mecánica de fluidos la podemos subdividir, ¿sale? En los fluidos compresibles y los fluidos incompresibles. La mecánica de fluidos como tal se analiza más sobre los elementos compresibles, que son aquellos elementos como los gases, ¿sale? Que si yo les aplico una fuerza, los puedo compactar, ¿sale? Y los puedo utilizar para varias actividades, como por ejemplo, la neumática, ¿sale? Aquí en mecánica de fluidos, por ejemplo, podemos estar analizando el comportamiento del fluido, el comportamiento del aire dentro de unas llantas, cómo le afecta el incremento de temperatura o cómo le afecta la carga del vehículo sobre este aire, ¿sale? Vamos a poder analizar la compresión que va a tener, ¿sale? E incluso podemos analizar el comportamiento de un flujo de cualquier fluido a través de una tubería, ¿sale? Y por último, en mecánica de fluidos, de los fluidos incompresibles, entra la hidráulica. También es una materia que van a llevar. En esta de hidráulica lo que se ve es la aplicación de estos fluidos para diferentes actividades, en su mayoría para máquinas de gran poder, ¿sale? Por ejemplo, en su rama podrían ser las retroexcavadoras y todo ese tipo de maquinaria para la construcción que utiliza sistemas hidráulicos. Yéndose más allá a la parte de la ingeniería, ¿sale? La mayor parte de la maquinaria que se utiliza en la industria automotriz, por ejemplo, los troqueles para el corte de la lámina de las carrocerías, ¿sale? Son hidráulicas. Entonces, todo eso se tiene que ver y todo es lo que ustedes ven en la materia de hidráulica. No me acuerdo de qué semestre es, pero la van a llevar, ¿sale? La primera unidad de la materia se llama análisis de partículas, que prácticamente vamos a hacer un análisis de fuerzas. Es algo muy simple, son sumas de vectores. Y nos dice que la fuerza sobre una partícula representa la acción de un cuerpo sobre otro y se caracteriza por su punto de aplicación, magnitud o módulo y dirección. Pero las fuerzas sobre una partícula tienen el mismo punto de aplicación, ¿sale? Aquí vamos a hacer énfasis porque, déjenme cambio. Ahí está. ¿Sale? ¿Otra vez están viendo la pizarra? ¿Sí? Ok. Sí. En la mecánica, nosotros vamos a tener tres tipos de cargas, ¿sale? Vamos a manejar, realmente son dos, pero la segunda la podemos clasificar, ¿sale? Podemos ver a las cargas divididas en dos tipos, como cargas puntuales, ¿sale? Y cargas uniformes. ¿Cuál es la diferencia de estas cargas? ¿Sale? Una carga puntual, ¿sale? Digamos que nosotros tenemos un área, esta es mi área, ¿sale? Que está definida por dos longitudes, esto es un rectángulo, por la altura y la base, ¿sale? Tenemos este área. Cuando se trata de una fuerza puntual, ¿sale? Esta fuerza solamente es aplicada en un punto, obviamente con un área, pero esta área que tiene esta carga es exageradamente pequeña en comparación con el área de la superficie total. Por lo tanto, se considera una carga puntual. Se considera que solamente está sobre un punto muy pequeño. Mientras que las cargas uniformes, ¿sale?
son cargas que se aplican a gran parte, ¿sale? Podemos suponer que lo que sale azul es la carga, a gran parte del área, ¿sale? De, perdón, no son uniformes, son distribuidas, perdón, ¿sale? Ahí estuve en error. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Ahora, estas distribuidas las podemos clasificar en dos, ¿sale? Esta que estoy argumentando aquí, que sería uniforme. ¿Por qué sería uniforme? Porque tiene la misma magnitud en todo el área. Mientras que podemos tener cargas distribuidas no uniformes, donde, ¿vale?, sigue siendo una carga provocada por un mismo objeto sobre un área mayor, un área que ya es considerable en comparación con el área total, pero por partes pesa más. Por ejemplo, en este círculo posiblemente hay una aplicación mayor de carga, ¿vale? Aquí hay más carga y aquí hay menos, ¿vale? Entonces, aunque es una carga distribuida, ya no es una carga uniforme, ¿vale? Ahorita en esta unidad vamos a estar viendo cargas puntuales, ¿sale? Cargas ejercidas sobre un solo punto. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sale? ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de cargas? Las vamos a encontrar, por ejemplo, en los soportes de las llantas, ¿sale? Ahí sería una. En donde en la base de los amortiguadores también se puede considerar una carga puntual, ¿sale? En cada uno de los sujetadores que nosotros tenemos en el vehículo se puede considerar también una carga puntual, ¿sale? Entonces, para poder empezar a analizar cargas puntuales, debemos de conocer qué es una fuerza o qué es la fuerza, ¿sale? La fuerza es una representación física de una reacción de un objeto con otro, ¿sale? Hasta aquí vamos bien. Cada objeto, ¿sale?, que tiene contacto con otro, aplica una fuerza. Si nosotros salimos afuera de donde estamos y nos golpea una ráfaga de viento, por muy mínima que sea, esta va a provocar una fuerza sobre nuestro cuerpo, ¿sale? De la misma forma, cuando yo agarro el celular para estar viendo la clase, estoy aplicando una fuerza sobre el celular. Y aunque el celular estuviera sobre la mesa, ¿sale?, ese celular le están siendo aplicadas fuerzas, ¿sale? Una fuerza de ellas es la fuerza de la gravedad, que aunque esté sobre la mesa el celular, sigue aplicando una fuerza, ¿sale? ¿Qué fuerza? Una fuerza para que el objeto no se caiga, ¿sale? Hasta aquí vamos bien. Por ejemplo, si yo tengo este plumón aquí, ¿sale? Este plumón que tenemos aquí, yo le estoy agregando, aquí ¿qué fuerzas están aplicadas en este plumón? ¿Quién me podría decir qué fuerzas están aplicadas en este plumón? Su gravedad. Primera, Ok. la gravedad. ¿Nada más la fuerza de gravedad? La inercia. No, la inercia no. ¿No? Aquí en este plumón hay tres fuerzas. En este momento hay tres fuerzas. La más visible es la de la gravedad. ¿Por qué? Porque si yo agarro el plumón y lo suelto, la fuerza de la gravedad hace que caiga, ¿sale? Pero mientras yo lo sostengo, el plumón no cae. Eso quiere decir que la fuerza de la gravedad está siendo contrarrestada por otra fuerza. ¿Qué otra fuerza? La fuerza de mi mano, que puede manipular o que puede mantener el plumón sin que éste caiga, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos dos fuerzas, ¿sale? Entonces, el plumón, ¿sale? Ese es el plumón. En este momento existen dos fuerzas. Una es la fuerza de la gravedad, ¿sale?, que hace que el plumón se vaya hacia abajo. ¿Por qué no se cae? Porque hay otra fuerza en sentido opuesto, ¿sale?, que es la fuerza de mi mano, que impide que este objeto se caiga, ¿sale? Ahí ya tenemos dos fuerzas, ¿sale? ¿Cuál es la tercera fuerza? ¿Cuál es la tercera fuerza que existe en este plumón?
No, pues sí. Hay otra fuerza que se llama fuerzas internas. ¿Qué son las fuerzas internas? Es la fuerza molecular o la fuerza atómica de este objeto. Recordemos que todo objeto está compuesto por átomos. Ustedes en la materia de ingeniería de materiales vieron algo sobre estructuras. ¿Sale? Estructuras cristalinas, cadenas atómicas y demás. ¿Sale? Entonces este plumón de aquí, ¿sale? Tiene en su interior, ¿sale? Una estructura, ¿sale? Hecha por átomos, ¿vale? Y esta estructura hecha por átomos es muy similar a una malla, ¿sale? Y esa malla es lo que provoca que el plumón no se desborde. ¿Dónde podemos ver eso? Por ejemplo, en los elementos líquidos, ¿sale? Esta fuerza de su estructura cristal, de su estructura interna o de sus fuerzas internas es muy pequeña. Por eso cuando un objeto líquido, un vaso de agua, o sacamos el agua del vaso, se desparrama o se riega, porque la fuerza con la que están unidas sus átomos es muy pequeña. Por lo tanto, esta pierde su forma. Mientras que con los plumones y otros elementos sólidos no sucede eso porque la fuerza interna de sus átomos es mayor, ¿vale? Lo que le permite mantener su forma inclusive ante la fuerza de la gravedad. Si yo agarro un material muy suave y le aplico fuerza con mis dedos, esa fuerza interna se debilita y la logro deformar. ¿Sale? Entonces los componentes de una fuerza, ¿sale? Vamos a tener que son 3. ¿Sale? Perdón, son 2. Y estas van a ser, y estos van a ser la magnitud que me va a representar una cantidad numérica que me dice cuál es la intensidad de esta fuerza, la dirección que me va a decir hacia dónde está afectando esta fuerza, y esta se divide en 2, en la línea de acción y en el sentido. ¿Sale? Entonces, una fuerza, ¿sale? Nosotros la podemos representar por medio de un vector. ¿Sale? Y este vector va a tener una magnitud que me va a representar la intensidad de la fuerza, ¿sale? Y su dirección que va a estar definida por una línea de acción. ¿Sale? Esa es la dirección. Y por último, el sentido que va a estar definido por una cabeza de flecha. ¿Sale? Debemos de tener presente estos elementos. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Debemos tenerlos bien presentes, más que nada el sentido. Si se dan cuenta, yo puedo tener un vector, perdón, 2 vectores con la misma magnitud, la misma línea de acción, pero con diferente sentido. Eso quiere decir que yo puedo tener otro vector que tiene la misma magnitud, tiene la misma línea de acción, pero el sentido es diferente, va en sentido opuesto. ¿Sale? Entonces debemos de considerar eso a la hora de estar trabajando con vectores. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sale. Ahora. Ahora nosotros podemos analizar a los vectores. A ver, permítanme. Sale. Entonces, un vector que es igual que una fuerza, nosotros lo podemos representar en un plano cartesiano.
¿vale? Recordemos que un plano cartesiano está definido por las coordenadas X y un vector tiene un punto inicial, ¿sale? Y un punto final, ¿sale? Donde el punto inicial puede estar definido por coordenadas, ¿sale? Aquí tenemos coordenadas XY y en el punto final también vamos a tener coordenadas XY, ¿sale? Eso es en el plano cartesiano, ¿sale? Un vector representado en el plano cartesiano siempre va a empezar en el origen, siempre, ¿sale? El punto origen de un vector siempre va a ser el punto origen, ¿sale? No puede empezar un vector en cualquier otra posición, ¿sale? Ahora, este vector de manera cartesiana, estamos analizándolo de manera cartesiana, ¿sale? De manera cartesiana, quedamos que está definido por dos coordenadas, ¿sale? Un punto inicial y un punto final, pero como ya les dije, siempre va a iniciar del origen, por lo tanto podemos obviar la coordenada del punto origen. Pero la que no podemos obviar es la coordenada del punto final, ¿vale? Y esta coordenada está dada por dos números representados en X y en Y. Por lo tanto, un vector representado en el plano cartesiano, ¿sale? Llamemos esto R, es igual a dos coordenadas X, Y. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Ahora, otra representación de estos vectores, ¿sale? Es su forma polar. ¿Qué es la forma polar de los vectores? Simplemente nos dice lo mismo, ahora en un plano polar, ¿vale? En un plano polar nos representa también una línea recta y una cabeza de flecha. Siempre va a iniciar del origen, pero un plano polar no se maneja por coordenadas, ¿sale? Un plano polar se va a manejar por una magnitud, que en este caso llamamos R, ¿sale? Y un ángulo con respecto de su eje horizontal, ¿sale? Hasta aquí vamos bien. Entonces aquí un vector R está representado por su magnitud y el ángulo con respecto al eje horizontal, ¿vale? Hasta aquí vamos bien. Sí. Aquí vamos bien. Entonces, nosotros podemos hacer, o vamos a trabajar con las dos nomenclaturas, la cartesiana y la polar, por lo tanto, nosotros debemos de conocer cómo convertir, ¿sale? De una a otra, ¿sale? Entonces, para convertir de cartesiana a polar, ¿sale? Nosotros sabemos que de manera cartesiana un vector R está representado por sus coordenadas X, Y. ¿Sale? Y entonces en el plano a nosotros nos daría una línea así. ¿Sale? De la misma forma, a como lo vimos hace rato en matemáticas, nosotros para este punto vamos a tener una coordenada X y una coordenada Y. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Pero esa coordenada XY a mí me puede dar, ¿sale? Dos elementos. Este elemento horizontal y este elemento vertical. Y entonces lo que yo obtengo en mi plano cartesiano es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo que yo puedo obtener aquí, ¿sale? Es la longitud de la línea diagonal o de mi vector, que en este caso, la magnitud R va a ser igual a la raíz del valor en X, o de la coordenada X al cuadrado, más el valor de la coordenada Y al cuadrado. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Y el ángulo
Recordemos que las polares se representan en ángulos. La dirección de un vector de manera polar está representada por el ángulo. Va a estar definida por tangente inversa de la coordenada y sobre la coordenada x. ¿Sale? Hasta aquí estamos bien. Así es como nosotros vamos a estar haciendo la conversión de cartesiana a polar. Mientras que de polar a cartesiana, ¿sale? Recordando las polares, nosotros vamos a tener, ¿sale?, un vector de esta forma que va a estar representado por su magnitud y su ángulo. ¿Sale? Y lo que nosotros necesitamos encontrar es sus componentes horizontales y verticales, que son nuestras coordenadas. ¿Vale? Por lo cual lo que nosotros tenemos que hacer es proyectar la longitud de este vector, ¿sale?, hacia el eje vertical, horizontal, pero o sea, prácticamente si yo tengo esto inclinado, ¿sale?, tengo que hacer su proyección o su sombra hacia este elemento. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Entonces, este punto final lo único que hago es proyectarlo hacia el eje horizontal. Y esta distancia es la que a mí me interesa. De la misma forma, de manera horizontal, voy a proyectar este punto sobre el eje vertical. Y esta distancia es la que a mí me interesa. ¿Sale? Por lo tanto, para esto vamos a tener que la coordenada x va a ser igual a la magnitud del vector, que es esta distancia, por el coseno del ángulo θ, que eso representa a la proyección que yo hago de esta línea en relación al eje horizontal. Y la coordenada y va a ser igual a la magnitud por el seno de θ, que es la proyección de esta distancia, pero ahora sobre el eje Y. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas hasta acá? No, ¿verdad? Ok. Sale. Ahora, tenemos operaciones entre vectores. ¿Sale? ¿Sale? Tenemos las operaciones con los vectores. ¿Sale? Vamos, nosotros tenemos en sí, vamos a tener multiplicación por escalar. Un escalar es una magnitud tal cual, las que usamos siempre. ¿Vale? Suma de vectores. ¿Vale? Multiplicación de vectores. Y por último, división de vectores. En esta materia solamente nos compete estas dos. ¿Sale? Como ustedes ya vieron Matemáticas 2, ¿sale? Ustedes ya conocen todas estas operaciones. Ahí ven vectores, las matrices, al fin y al cabo son vectores. ¿Sale? Pero por si las moscas, las vamos a analizar. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Puedo borrar? Sí. Sale. Entonces, la primera operación que nosotros vamos a ver, ¿sale? Nos quedan 8 minutos. La primera que nosotros vamos a ver va a ser multiplicación por un escalar. ¿Sale? Primero lo vamos a hacer de manera cartesiana. ¿Sale? Entonces, para la multiplicación de un escalar de manera cartesiana, supongamos que yo tengo un vector, ¿sale?, que tiene las coordenadas 5,2.
Ese es mi vector. ¿Sale? Lo que me dice la multiplicación por un escalar es que yo a este vector lo puedo multiplicar por un número cualquiera. ¿Sale? Entonces yo puedo hacer, supongamos que este vector se llama V1. ¿Sale? Entonces yo puedo decir que mi vector 2 va a ser igual a 2 por V1. ¿Sale? Donde 2 es el escalar. Por lo tanto, V2 va a ser igual a 2 por 5,2. Y lo único que hacemos es multiplicar cada una de las componentes del vector original. ¿Sale? Por lo tanto, ahora mi vector 2, ¿sale? Es con la coordenada 10,4. ¿Vale? Hasta aquí estamos bien. Lo único que va a incrementar van a ser sus coordenadas. ¿Sale? Lo mismo va a suceder, ¿sale? Por ejemplo, con mi vector original, pero ahora decir que vector 3 es igual a menos 1 por el vector 1. Entonces mi vector 3 va a ser igual a menos vector 1, que es igual a menos 5, menos 2. Y entonces, mi vector original, o mi vector 3, tiene la misma magnitud que el vector 1, ¿sale? La misma línea de acción, pero un sentido contrario, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Y de la misma forma, si yo saco otro vector, vector 4, que sea igual a un medio del vector 1, lo que me va a suceder es que voy a tener una multiplicación de un escalar, pero un escalar fraccionario. 0.5 por mi vector 1, que es 5,2, voy a obtener las coordenadas 2.5,1, ¿sale? Y me va a dar un vector 0.5, de esta forma. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Entonces la multiplicación por un escalar solamente es la multiplicación de sus dos coordenadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué es 0.5? Ok, es un medio, recordemos que un medio es prácticamente 1 entre 2, sería 0.5. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sale. Sí, ahora. Sale, nos quedan 4 minutos. Vamos a ver la suma de vectores. Sale, para la suma de vectores, yo voy a definir dos vectores en un plano cartesiano. Sale, por ejemplo, este vector que tiene coordenadas 3,2 y otro vector que tenga coordenadas 3,5. ¿Sale? Entonces yo tengo dos vectores. ¿Cómo voy a hacer la suma? La suma la podemos hacer de manera algebraica. Cuando yo tengo dos vectores, donde uno es v1 igual a x, y, en sus coordenadas, y el vector 2 está definido, x1, y1 como x2, y2, de manera algebraica, ¿sale? Yo voy a decir que v1 más v2 es igual a x1 más y1, v1 más v2 es igual a x1, y1 más x2, y2. ¿Sale? Y aquí solamente voy a sumar componentes con componentes, componentes y con componentes y componentes x con componentes x. Por lo tanto,
yo voy a tener que V1 más V2 va a ser igual a 3,5 más 3,2 y va a ser igual, ¿sale? Recuerden, X con X y Y con Y. 3 más 3, 9, 5 más 2, 7. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Esto es de manera algebraico. De manera algebraico, recuerden, sumo X con X y las Y con las Y. De manera gráfica, que también se puede realizar, lo que se va a hacer es, en la cabeza del primer vector, ¿sale? Se va a colocar o va a ser el inicio del vector opuesto. Entonces, si este es mi vector 1 y este es mi vector... ¿Mande? Dijo que se iban a sumar X con X, ¿verdad? Así es. 3 más 3 serían 6, ¿no? Ah, perdón, sí es cierto. Sí, ahí estoy mal, perdón. ¿Vale? Ahí está. ¿Sale? Sí, ahí cometí un error, una disculpa. Sale, entonces, de manera gráfica, vamos a colocar en la punta de flecha de un vector la cola del otro vector. Va a ser nuestro nuevo origen. Por lo tanto, aquí tendremos este vector que tenemos aquí, lo redibujamos aquí. ¿Sale? Y este otro vector lo redibujamos aquí. Y entonces nos queda de esta forma. ¿Sale? Entonces prácticamente lo que vamos a hacer, ¿sale? Es del vector 2, ¿sale? Voy a recorrer 3 puntos de manera horizontal. 1, 2, 3. ¿Sale? Y 2 puntos de manera vertical. 1 y 2. Y es este punto. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Y con el vector 1, en la punta de flecha del vector 1, dibujamos el vector 2, que me dice que recorro 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. Y 5 puntos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Sí. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Y el punto final que nosotros obtenemos aquí es nuestro resultado, que prácticamente es, si yo estoy aquí 3 puntos y recorrí 3 puntos, 3, 4, 5, 6. 6 es mi coordenada X. Y después me dijo que 2 puntos hacia arriba, por lo tanto,